primeros recuerdos de infancia son en Maipú. En Maipú, ahí mis padres tuvieron su primera casa en una quinta con muchos animales, vacas, perros, caballos, chanchos, gallinas, pollo, árboles, fruta, jugar en el campo, mucha naturaleza. Eso fue es el primer recuerdo que yo tengo de la infancia, muy bonita, en realidad muy agradable, con muy gratos recuerdos. De chica me gustó la arqueología. Era relacionado mucho con el tema de la aventura, de los descubrimientos, de salir a lo desconocido, de andar en lugares donde nadie hubiese caminado. Esas eran las cosas que yo pensaba. Y me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho el deporte, era siempre muy de actividades físicas. Donde yo vivía, todos los árboles que habían los subía y los bajaba por lo menos 20 veces en el año. Y la playa, nadar, el mar. Entonces toda mi vida en realidad estuvo muy relacionada con la naturaleza y también con lo intelectual, porque en mi casa había una biblioteca familiar, pero había una biblioteca y eso significaba que tenía yo acceso a leer lo que yo quisiera, lo que pasara por mis manos. Por supuesto que de repente pasaban cosas que estaban prohibidas y que me las quitaban, pero igual ya las había leído. Cuando yo salí del liceo no existía la carrera de arqueología en Chile. Solamente se creó varios años después que yo egresé, digamos, y por lo tanto yo quería estudiar algo relacionado con la naturaleza, y de ahí entré a agronomía, que fue una base para mí. Estudié 2 años, primero y segundo año de agronomía, donde aprendí a estudiar realmente, porque ahí la universidad en ese entonces, agronomía, tenía matemáticas base junto con ingeniería, biología era una fundamental, básica, geología, zoología también, en fin, todos esos ramos que para mí me sirvieron muchísimo para que posteriormente, cuando se creó la licenciatura en Arqueología y Prehistoria en la Universidad de Chile, yo ingresé inmediatamente y fue como la base de lo que yo posteriormente desarrollé en arqueología, porque arqueología sin el conocimiento de la tierra, sin el conocimiento de sus estratos, de sus formaciones, de su antigüedad, de todo eso, en realidad como que no tiene mucho sentido la arqueología. Cuando ya tuve que decidirme en un cambio de medio ambiente, porque yo necesitaba hacer una práctica, ya fuera en el sur, en el norte, en Isla Juan Fernández, en Isla de Pascua, en cualquier lugar de Chile donde trabajaban los profesores en aquel entonces. Bueno, a mí me tocó el norte, por suerte, y partí en una práctica de estudiantes a Toconce, justamente acá en la provincia del Loa, y ahí fue cuando conocí al padre Lepella, el año 1977, igual. Yo ya estaba con mi hija, la Sandra tenía 6 años en ese entonces, y el 78 me vine a vivir al norte, con ella, sola, a Caspana. Estaba separada, hacía ya varios años, y en realidad duré re poco casada porque encontraba que el matrimonio era como muy complicado, era mucha responsabilidad, y mi vida, como yo la veía, era una vida de mucho más aventura, de mucho más dedicada a mi profesión, más que al concepto familia tradicional. En realidad para mí fue muy difícil ese aspecto, no duré nada. Llegué a una casita de piedra de Caspana a trabajar con un sacerdote maltés, George Sarrachino se llama él, que necesitaba una persona que fuera arqueólogo y que tuviese además capacidad de trabajar un cementerio y estudiar los huesos, los esqueletos de los individuos que se extraían de esas excavaciones. Estudié alrededor de 200 esqueletos. Bueno, pude decir más o menos cuál era la actividad, la expectativa de vida, las curvas de vida y de muerte también en las personas en esa población andina. En fin, fue un trabajo de 2 años en donde vivimos con mi hija en un lugar que era una casita de piedra con techo de paja, sin cocina, sin baño. El baño no era ni siquiera un pozo, sino que a la orilla de una quebrada, un acantilado, habían hecho una construcción donde habían un water, digamos, de madera, donde todo caía por la quebrada y era el water del pueblo. Entré a trabajar en enero de 1980 al Museo del Padre Gustavo Lepella, lo que me sirvió en realidad para conocerlo a él y valorar en su verdadera dimensión
a este gran personaje de la arqueología chilena y de la Iglesia Católica que hizo una labor increíble en todos esos aspectos. Él era un personaje, era un hombre muy especial, era un tipo con mucha fuerza, era un tipo muy inteligente, era un tipo muy amable, era un tipo muy generoso, era un hombre que realmente, yo te digo, a mí me impactó como, yo creo que la persona que más me ha impactado en lo que yo he conocido de arqueólogos y profesionales de este tema. Y él me mostró su museo, me guió por todo su museo. Yo tuve el privilegio de que él me guiara por su museo, me mostrara toda su colección y me invitara a trabajar con él cuando yo terminara. Bueno, a mí me han tocado cosas bastante especiales en realidad, como por ejemplo la aldea de Tulor.